¿Qué desafíos suelen encontrar los músicos al intentar aplicar la técnica Alexander en su rutina? ¿Tiene que haber algún desafío? ¿O solo hay, digamos, beneficios? Desafíos, bueno, en el fondo estudiar diariamente es muy rutinario, entonces yo creo que la cuestión fundamental tiene que ver con ser capaces de parcelar un poquito el tiempo de estudio, hacerlo en compartimentos, por así decirlo, para no caer en la rutina y no caer en la tendencia muy habitual de repetir sin ser consciente de cómo estamos funcionando. Entonces, uno de mis mayores consejos al trabajar con músicos tiene que ver con estudiar de forma más efectiva. Estudiar de forma más efectiva quiere decir ser más profesional en el buen sentido a la hora de estudiar, y eso incluye en ocasiones bloques de tiempo temporales no muy amplios para poder supervisar mejor el funcionamiento del cuerpo, para que no se sobrecargue tanto, para que las percepciones sean más nítidas, más claras, y tener siempre presente que el cuidado del cuerpo es fundamental a la hora de funcionar. En ocasiones no es fácil, porque los músicos, los intérpretes, los estudiantes, en general tenéis muchos objetivos que cumplir y normalmente muy inmediatos. La clase semanal o la clase más inmediata os lleva, que es el mayor hándicap, a ir muy directamente a tratar de conseguirlo, ¿vale? Y ese sería quizá el mayor hándicap, el mayor reto, el ser capaz de encontrar un equilibrio entre los fines, los objetivos y los medios. Sabemos que, como decía antes, que nos vamos a ir muy directos a que nos salga ya bien, pero muy importante sentar las bases de lo que sería la biomecánica. Es clave para los instrumentos. La experiencia con muchísimos músicos desde hace mucho tiempo lo demuestra. Cuando eso se descuida, es fácil ser más vulnerable a tener lesiones, problemas del labio, tendinitis. Hay gente muy talentosa que no se da cuenta hasta que tiene un problema. Pero hay modelos muy interesantes, por ejemplo, si sirve de ilustración, de personas, grandes intérpretes que cuidan mucho estas cuestiones, como por ejemplo Hilary Hahn es un ejemplo muy interesante de una persona, una violinista que incluso muestra cómo trabaja, cómo estudia. Sí, en el 100 Days of Practice. Exactamente, sí. Y es muy interesante ver cómo le da importancia a esa supervisión de está funcionando como ella pretende que funcione, en lugar de lanzarse muy directamente a que le salga artísticamente muy bien. Entonces, el saber trabajar de esa manera, cubrir ese aspecto biomecánico y que esté consolidado, es realmente una gran vacuna de cara hacia el futuro, porque si uno consigue integrar todos esos mecanismos, aunque toque mucho, no va a tener tantos problemas a medio o largo plazo. Entiendo. ¿Y cómo se puede mejorar con la técnica Alexander aspectos como la respiración o la relajación? Indirectamente, Alexander hacía mucho hincapié en considerar aspectos como la respiración como un efecto secundario de trabajar sobre esa unidad, como te decía antes, del cuerpo y de la mente. Es decir, si uno aprende a generar un espacio entre un estímulo y una respuesta y tomar conciencia de uno mismo, es más fácil a partir de ahí que la respiración indirectamente sea mejor. Normalmente la respiración se altera cuando estamos demasiado orientados a la consecución de un objetivo. Entonces, lo que plantea la técnica Alexander es siempre mejorar el uso. Él ni siquiera hablaba del uso del cuerpo, él hablaba del uso de uno mismo, the use of the self. El uso de uno mismo implica, en lugar de perder ese contacto con el presente, e irme directamente por miedo a hacerlo mal, a conseguir mis objetivos, pues me centro en la calidad del proceso, y eso simplemente esa reflexión contribuye indirectamente a que la respiración sea mucho más natural. No obstante, también podemos ejercitar la respiración de una forma diferentes métodos para practicar la respiración o la relajación,
pero él insistía muchísimo en esto, verlo como una consecuencia, no buscar directamente las cosas, la relajación, la respiración, sino que sea la consecuencia de la mejora del uso de uno mismo, que eso implica el cómo nos tomamos las cosas, el saber realizar una pausa antes de reaccionar ante algo, y eso es un mensaje muy interesante que indirectamente contribuye también a la relajación y a la mejora de la respiración. También yo añadiría que de cara, por ejemplo, a lo que supone la presión de tocar en un escenario, hacer unas pruebas para poder entrar en una escuela, hacer unas pruebas de ingreso. Están ahí sentados mirándote a ver cuándo... Exactamente. Ahí también puede ser muy interesante la práctica previa de la técnica Alexander. Porque al final el tema conciertos y concursos es una aproximación distinta al final. No tienes tanta presión de perfección a la hora de estar tocando en un concierto normal y corriente que en un concurso o una audición. Claro. Un concurso, un examen, este tipo de situaciones nos sentimos más evaluados, más juzgados, y entonces la presión psicológica es mayor, y como mente y cuerpo están tan conectados, si la mente tiene mucho miedo al fracaso, miedo a no cumplir las expectativas, eso evidentemente arrastra al cuerpo, el cuerpo empieza a tensarse y fíjate también por lo que decíamos antes, la respiración ya no es la misma, y eso implica que el funcionamiento del cuerpo ya no va a ser el mismo que cuando yo estaba en casa tocando, haciendo un pase para la típica frase, en casa me salía. Pues de alguna manera hay que prepararse para eso. Es algo que también me gusta mucho incidir, ¿no? Que las actividades performativas, la interpretación musical, la danza, el teatro, es bueno desde pequeñitos tener esa mentalidad de que en el fondo tienen que ver con hacer algo para los demás. Y hay que prepararse desde el principio. Cuando uno pasa el arco por primera vez o toca el piano, en el fondo hay que mentalizarse de que eso se hace para que lo reciban los demás, para llegar a los demás a través de la música.